Iván Marín se despide de MasterChef Celebrity 2026, una eliminación que dejó emoción, aprendizaje y gratitud. La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026 continúa elevando la presión y, en la noche del martes, 25 de agosto, una nueva eliminación sacudió la cocina más famosa de Colombia. Esta vez, el turno de abandonar el programa fue para Iván Marín, quien después de varias semanas de retos, aprendizajes, errores y momentos inolvidables tuvo que despedirse de sus compañeros con una mezcla de tristeza, orgullo y agradecimiento. La salida del comediante no solamente significó una nueva reducción en el grupo de participantes. También representó el cierre de un proceso que, desde el comienzo, estuvo marcado por la sinceridad de Iván frente a sus propias habilidades culinarias. A diferencia de quienes llegaron al programa mostrando una gran confianza detrás de los fogones, Marín nunca ocultó que la cocina no era precisamente su terreno más cómodo. Sin embargo, precisamente esa autenticidad fue una de las características que terminó conectándolo con el público. Durante su paso por el reality, Iván fue demostrando que detrás de cada plato había algo más que una competencia. Había esfuerzo, nervios, ganas de aprender y, sobre todo, una intención clara de aprovechar cada oportunidad que le brindaba el programa. Por eso, cuando llegó el momento de quitarse definitivamente el delantal, sus palabras estuvieron cargadas de emoción. Un reto dedicado a los sabores de Colombia. La noche comenzó con un desafío que puso a prueba el conocimiento, la creatividad y la capacidad de ejecución de 6 famosos que llegaron al reto de eliminación. Marta Restrepo, Emiro Navarro, Iván Marín, Luciano de Alessandro, Sebastián Villalobos y Julieta Piñeres tuvieron que enfrentarse a una prueba inspirada en la gastronomía de las diferentes regiones del país. La misión parecía sencilla en teoría, pero en la práctica exigía mucha precisión. Cada participante debía construir una preparación en la que el ingrediente principal tuviera una relación directa con una zona específica de Colombia. Esto significaba que no bastaba con presentar un plato agradable a la vista. Los concursantes debían demostrar que podían interpretar los sabores tradicionales, respetar los productos y, al mismo tiempo, llevarlos a una propuesta capaz de convencer a los exigentes chefs. Como suele ocurrir en los retos de eliminación, cualquier pequeño error podía convertirse en un problema determinante. Y eso fue precisamente lo que sucedió. A medida que avanzaba la prueba, los participantes comenzaron a enfrentarse a diferentes dificultades técnicas. El tiempo, la presión y la necesidad de entregar un plato completo hicieron que algunos detalles terminaran jugando en contra de quienes estaban luchando por permanecer en competencia. Emiro Navarro también recibió observaciones. Uno de los participantes que tuvo que escuchar varias observaciones durante la evaluación fue Emiro Navarro. Su preparación tenía como uno de sus elementos principales una salsa elaborada con guascas, pero los jurados encontraron inconvenientes relacionados con su consistencia y con el equilibrio general del sabor. Aunque estos aspectos podían parecer pequeños frente al resultado completo, en una competencia como MasterChef cada detalle cuenta. Una salsa demasiado líquida, demasiado espesa o con un sabor que no logra integrarse correctamente con el resto del plato puede terminar afectando la experiencia final. Emiro logró superar el momento de tensión, pero quedó claro que la jornada no estaba siendo sencilla para ninguno de los participantes. Julieta Piñeres también quedó bajo la lupa. Otro de los platos que generó preocupación entre los chefs fue el de Julieta Piñeres. En su preparación, la guarnición se convirtió en uno de los principales puntos débiles. El puré de coliflor no alcanzó la textura esperada y esa falla terminó afectando la armonía de la propuesta. En una competencia gastronómica de alto nivel, la textura puede ser tan importante como el sabor. Un plato puede tener buenos ingredientes y una presentación atractiva, pero si uno de sus componentes no tiene la consistencia adecuada, el resultado puede perder fuerza. Por esta razón, Julieta quedó entre las participantes que tuvieron que esperar con mayor tensión el veredicto final. Y fue justamente en ese momento cuando la atención de los jurados comenzó a concentrarse especialmente en 2 platos. El error que terminó marcando el destino de Iván Marín. Iván Marín presentó una preparación en la que el corte de cerdo tenía un papel fundamental. El problema apareció cuando los chefs analizaron el grosor de la proteína. El corte fue considerado demasiado grueso y esto terminó afectando la cocción y, por consecuencia, la experiencia al momento de probarlo. En MasterChef, una proteína mal ejecutada puede ser un error difícil de compensar, especialmente cuando se trata de un reto de eliminación. La evaluación final terminó concentrándose principalmente en los platos de Julieta Piñeres e Iván Marín,
pues ambos habían presentado inconsistencias que podían poner en riesgo su continuidad. La tensión aumentó mientras los chefs analizaban cada componente y comparaban las fortalezas y debilidades de ambas preparaciones. Finalmente, la decisión estuvo del lado de Iván. Los jurados determinaron que los problemas relacionados con la ejecución de su proteína tuvieron un mayor peso y, con ello, se confirmó una noticia que ninguno de sus compañeros quería escuchar. Iván Marín debía abandonar MasterChef Celebrity Colombia 2026. Una despedida marcada por la honestidad. La eliminación de Iván tuvo un ingrediente especial, la manera en que el propio participante asumió su salida. Desde el comienzo de la temporada, el comediante había sido transparente sobre sus conocimientos culinarios. Nunca intentó vender la idea de que era un experto cocinero ni ocultó los nervios que muchas veces enfrentó frente a los fogones. Por el contrario, reconoció sus limitaciones y convirtió el aprendizaje en una parte fundamental de su historia dentro del programa. Esa actitud hizo que su recorrido tuviera un significado diferente. Iván no llegó a la cocina con la obligación de demostrar que era el mejor cocinero entre todos los famosos. Llegó dispuesto a enfrentarse a un mundo que no dominaba completamente y, poco a poco, fue descubriendo que detrás de cada receta existían técnicas, tiempos y decisiones que podían cambiar por completo el resultado de un plato. Cada reto se convirtió en una nueva oportunidad para aprender. Cada error significó una lección. Y cada momento complicado terminó formando parte de una experiencia que, incluso con la eliminación, parece haber dejado una huella importante en el comediante. Siento que tenía más para dar. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Iván tuvo que enfrentarse a la realidad de su eliminación. Después de conocer la decisión de los chefs, el participante expresó una sensación que seguramente muchos concursantes pueden experimentar cuando abandonan una competencia de este nivel. La impresión de que todavía quedaban cosas por demostrar. Siento que tenía más para dar, expresó Iván durante su despedida. La frase resumió perfectamente el momento. Porque aunque sabía que había cometido errores y aceptaba el resultado del reto, también sentía que su historia en MasterChef todavía podía tener algunos capítulos más. Y precisamente esa sensación hizo que su despedida fuera todavía más emotiva. No se trataba solamente de abandonar un programa de televisión. Para Iván significaba cerrar un proceso en el que había enfrentado una disciplina diferente, había convivido con otros famosos y había tenido que salir constantemente de su zona de comodidad. ¿Qué opinas de la eliminación de Iván Marín? ¿Crees que los chefs tomaron la decisión correcta o consideras que Julieta Piñeres debió ser la eliminada? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque queremos saber qué participante estás apoyando y quién crees que tiene mayores posibilidades de llegar a la final. Si te gustan las noticias, polémicas, eliminaciones y todo lo que ocurre en MasterChef Celebrity Colombia 2026, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo capítulo. Así no te perderás ninguna novedad, ningún resultado y ningún momento inesperado de esta emocionante competencia.